gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship and sat in the sea. And the whole multitude was by the sea on the land. And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine, Hearken, behold, there went out the sower to sow, and it came to pass as he sowed, some fell by the wayside, and the fowls of the air came and devoured it up. And some fell on stony ground, where it had not much earth, and immediately it sprang up, because it had no depth of earth. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root, it withered away. And some fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no fruit. And others fell on good ground, and the yield fruit that sprang up had increased, and brought forth some 30, and some 60, and some 100. And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear. And when he was alone, they that were about him, the 12, asked of him the parable. And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God, but unto them that are without, all these things are done in parables, that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them. And he said unto them, Know ye not this parable? And how then will ye know all the parables? The sower soweth the word. And these are they by the wayside, where the word is sown. But when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts. And these are they likewise which are sown on stony ground, who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness, and have no root in themselves, and so endure but for a time. Afterward, when affliction or persecution ariseth for the world's sake, immediately they are offended. And these are they which are sown among thorns, such as hear the word, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. And these are they which are sown on good ground, such as hear the word and receive it, and bring forth fruit, some 30-fold, some 60, and some 100. Marcos capítulo 4, desde el versículo 1 dice la palabra de Dios. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar, y les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: Escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto, y produjeron unos a 30, otros a 60, y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo, vean, pero no perciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra,
la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos ahora, Señor, con la predicación de tu palabra y con aquellos que van a oír tu santa palabra, Señor. Que todo sea para tu gloria y tu honra, Padre Santo, y que tu semilla hoy se siembre en tierra buena. Gracias, Padre, y oramos en nombre de Jesús. Pueden sentarse. Bueno, hoy tenemos una parábola que es muy importante, la parábola que acabamos de leer. Y esta parábola es importante porque de alguna manera nos dice cómo tenemos que entender la época en la que estamos viviendo. Es una parábola que define y nos explica de cómo las personas responderán al Evangelio. ¿Cuáles son las respuestas de las personas cuando oyen la palabra de Dios? Y es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque como cristianos, cada uno de los cristianos tenemos la responsabilidad ¿de qué? De la gran comisión, de predicar el Evangelio. Ese es uno de los llamados más importantes y un mandato que Dios nos ha dado a todo su pueblo. Por esa razón es que el Señor nos deja aquí en la tierra en vez de llevarnos de una vez cuando somos salvos, para predicar el Evangelio a los perdidos. Y es crítico entender las diferentes respuestas que las personas van a tener. Todos los demás mandamientos e instrucciones que tenemos en la palabra de Dios son para producir un estilo de vida, una santidad que apoye cuando nosotros predicamos el Evangelio. Que seamos creíbles cuando las personas nos oigan. Y el evangelismo, el predicar el Evangelio, el predicar ese gran mensaje de salvación, de que Cristo murió por nuestros pecados, debe ser una prioridad en nuestras vidas, ¿verdad? El compartir ese mensaje que nos cambió la vida a cada uno de nosotros. Y eso es vital. Y por eso es vital entender cuáles son las diferentes respuestas que las personas van a tener cuando se les predica el Evangelio. Y lo que hace nuestro Señor Jesucristo es tomar una historia muy simple, y muy simple para la época en la que la contó, muy familiar para la audiencia de Jesús, ya que muchos trabajaban la tierra y era algo que conocían muy bien. Aún nosotros que a lo mejor no sembramos, si entendemos la parábola, entendemos el significado, entendemos cuando el Señor nos habla de la semilla y que cae en la tierra. Vamos a empezar hoy desde el versículo 4 y vamos a ver primero los diferentes terrenos que tenemos en la parábola. Los diferentes terrenos. En el versículo 4 dice: y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Los campos de Israel no estaban cercados, no tenían cercas, sino que había caminos entre los sembradíos. Si se acuerdan, una vez cuando los discípulos estaban tomando de los sembradíos para comer en un día de reposo, mientras caminaban en el capítulo 2, y los fariseos los acusaron de violar el día de reposo. Y estos caminos eran secos, eran duros, no se podía cultivar nada allí. Era por donde las personas caminaban, y en uno de esos caminos nos dice nuestro Señor Jesucristo que cayó una parte de la semilla, ¿verdad? El sembrador agarra la semilla y la esparce en la tierra, y unas de las semillas cayeron en este camino, un suelo muy duro de penetrar por la semilla, casi concreto. Y Jesús nos dice que no pasa nada, la semilla no penetra la tierra y por lo tanto vienen las aves y se las comen. Y las aves eran un gran problema y siguen siendo un gran problema en los sembradíos.
Por eso se usan los espantapájaros, ¿verdad que sí? Los pájaros siguen a los sembradores para que en el momento, o sea, que ellos van y se comen la semilla. Luego Jesús va para otro terreno, versículo 5, y nos dice, otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz, se secó. Pedregal se refiere a la roca que está por debajo del nivel del arado, lo cual existe por toda la tierra de Israel. No se refiere a las piedras que están por encima, sino a las que están por debajo de la tierra. Unas de las semillas allí cayeron, la semilla empieza a germinarse, pero cuando llega a las rocas, la semilla ya no puede crecer más, choca con las rocas, no penetra más la tierra, se queda sin nutrientes y al quedarse arriba, se quema con el sol y no sobrevive. Algo que todos en esta época hubiesen entendido. Tercer terreno, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Este es un terreno que es engañoso. Espino se refiere a la cizaña. Si no se quita la cizaña, crece muy rápido, más rápido que cualquiera, y ahoga la semilla. Le quita sus nutrientes, le quita la humedad, le quita la luz del sol y por lo tanto la semilla buena se muere. Y finalmente tenemos otros 3 tipos de terrenos en el versículo 8. Otros 3 tipos de terrenos en el versículo 8. Nos dice, y otras semillas cayeron en buena tierra. Lo que quiere decir que estos 3 terrenos son buenos, son óptimos para la semilla. Y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Uno de los terrenos produjeron a 30, otro terreno a 60 y otro terreno a 100 por 1. Aunque el terreno es bueno, vemos que no produce la misma cantidad de frutos. Lo que quiere decir que hay niveles de terrenos buenos. Aunque el terreno es bueno, todavía tiene aspectos negativos. Hay terrenos mejores que otros, con mejores nutrientes, que producen más frutos que otros. Ahora, como ustedes, la gente de esta época oyeron la parábola. Ah, Jesús, qué historia tan bonita. ¿Pero qué significa? Es un acertijo si nos explica, ¿verdad? Por eso es que no debemos darle a las parábolas una interpretación que la Biblia no nos las da. Si no se explica, es imposible saber de qué se trata. Sería una historia bonita sin significado. Las personas pensarían, sí, Jesús, yo sé cuando la semilla cae en el camino y no germina, yo lo he visto, Jesús. Hasta yo las he pisado porque no penetran el suelo. Hasta he visto cuando caen en los pedregales y germina un poco, pero se seca porque no llega el agua. Y también he visto a los espinos y a la cizaña cuando crecen más rápido y le quitan todos los nutrientes a la semilla y por lo tanto también se muere. Y también he visto cuando la semilla crece en tierra buena. Lo entiendo todo, Jesús, pero ¿qué significa? ¿Qué debo entender con todo esto? Me estás dando una lección de agricultura, pero tiene un significado espiritual. Y antes de entrar a la explicación, dice el versículo 9, y añadió, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Y esto es importante porque
fue cuando se quedó solo con los 12 y algunos más que le preguntaron el significado de las parábolas. Ellos querían saber qué significaba. Los que realmente creían en él, los que no estaban interesados solamente en los beneficios materiales, como la comida que Jesús les daba, sino los que querían, los que creían verdaderamente en Jesús, querían saber el significado de la parábola. Los que verdaderamente aman a Jesús y creen en él son los que le interesan las cosas espirituales. Son los que tienen hambre y sed de saber. Y entonces cuando la multitud se ha ido y Jesús está en privado con los apóstoles y algunos discípulos, con esta parábola en sus mentes le preguntan a Jesús, Jesús, ¿qué significa la parábola? Y Jesús les dice en el versículo 11, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo, vean pero no perciban, y oyendo, oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Jesús está diciendo que las parábolas que él cuenta sin explicación son un misterio. Claro, si no tienen explicación, son un misterio del reino de Dios, un acertijo para los que están fuera del reino de Dios. Es juicio para los incrédulos porque han rechazado la verdad. La revelación que les ha sido dado es suficiente, pero no creen. Así que esto es parte del juicio de Dios. Algo estaba escondido, no revelado, pero ahora se revela. Y para los discípulos de Jesús es una revelación. Versículo 13. También les dijo, ¿no entienden esta parábola? Lo cual era cierto, no la entendían. ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Y de esta manera Jesús los motiva a que presten atención. Aquí Jesús les diría lo que necesitan saber en cuanto a esta parábola. Porque si la entienden, dice, entenderán lo demás. Es una manera de prepararlos para el ministerio que tienen por delante. Si vas a predicar el evangelio, necesitas saber cuáles las respuestas de las personas. En el versículo 14 nos dice nuestro Señor, ¿el sembrador siembra qué? La palabra. El sembrador es toda persona que predica la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios, el evangelio. El sembrador más grande ha sido nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El más grande predicador de la palabra. Y es todo lo que nos dice del sembrador. No se nos dice cuál es el estilo del sembrador. Ni se nos dice nada de la semilla, solo que es la palabra de Dios. Y la semilla, obviamente, es la escritura, es la palabra de Dios. Allí es donde está la revelación del evangelio que fue inspirado por su Espíritu Santo. La semilla, hermanos, no la decidimos nosotros. La semilla es creada por Dios. Es Dios quien creó la semilla que da vida. Nosotros fuimos engendrados o fuimos regenerados por la semilla que es la palabra de Dios. Por eso debemos predicarla y proclamarla, porque es nuestro llamado. No predicar nuestra propia semilla, sino predicar la semilla que Dios nos ha dado. Aquí en la tierra somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros, dejados con la responsabilidad de proclamar el evangelio. Y esa responsabilidad a veces puede frustrarnos porque a pesar del esfuerzo que nosotros hagamos, no obtenemos las respuestas que queremos de las personas, ¿verdad que sí? Y a veces eso nos decepciona y nos frustra y nos desanima. Pero eso es porque no entendemos esta parábola. Si la entenderíamos, entonces no sentiríamos frustración. Porque lo que nos enseña esta parábola es que cuando predicamos el evangelio,
este va a ser rechazado. Cuando predicamos el evangelio, este va a ser rechazado. O va a ser recibido superficialmente, o va a ser recibido temporalmente. Y la pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿cuál es el problema? El problema no es el sembrador. El problema no es la semilla. La semilla es perfecta. Claro, si la alteramos y la corrompes, entonces la haces inútil, porque ya no sería el evangelio. Si cambias el evangelio y le pones otra cosa y le añades o le quitas, ya no sería el evangelio. La semilla es dada por Dios y por lo tanto es perfecta. Entonces otra vez la pregunta, ¿cuál es el problema? Y el problema es el terreno donde se siembra la semilla. El problema es el corazón de las personas. A veces estamos muy preocupados por el estilo del sembrador, por las palabras que usamos, por la oratoria que queremos usar. A veces estamos preocupados de hacer la semilla más aceptable a la época, pero eso no ayuda. Eso hace más imposible y lejos el reino de Dios y la salvación, porque eso no tiene poder para salvar. Solo el evangelio verdadero, sin quitarle y sin añadirle, tiene poder para salvar. Y esta parábola es para animarlos, que a pesar del rechazo y la resistencia, sí habrá fruto. Sí habrá fruto con resultados impresionantes. Así que vayamos ahora a la explicación de la parábola. Sí, primero Jesús explica quién es el sembrador, pero no nos dice nada del sembrador. No nos dice qué ropa usa, no nos dice nada, solo que es el que siembra la semilla. Aquel que fielmente proclama la palabra es el sembrador. Y todos nosotros, si hemos creído, debemos ser sembradores. El poder está en la palabra de Dios. No debemos usar entonces otra semilla. Así que el asunto importante en la parábola no es ni el sembrador ni la semilla. El asunto importante de la parábola es que los terrenos. En Mateo 13, versículo 19 dice: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Dónde fue sembrado? En su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Esto quiere decir que el terreno se refiere ¿a qué? Al corazón de la persona. Se refiere a la mente de la persona. Eso quiere decir que lo que enseña esta parábola es que el resultado de toda proclamación del evangelio, por quien sea, depende ¿de qué? De la condición del corazón de la persona que oye. No es la habilidad del sembrador, no es qué tan buen predicador seas, es el corazón de las personas. Y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Solo Dios puede hacer el terreno óptimo para la semilla. Solo el Espíritu Santo puede hacer la obra necesaria para que el corazón reciba el mensaje. ¿Verdad? Juan 6:44 nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. La única manera en que habrá fruto es que Dios haya preparado el terreno, ya que eso es imposible para cada uno de nosotros. Y cuando las personas no responden al evangelio, es porque esa es la respuesta natural de las personas. Es lo normal por la condición de sus corazones. No existe otra manera en que puedan responder, porque están muertos espiritualmente hablando. No quieren nada con Dios, están orgullosos, son depravados. Pero cuando alguien responde de manera positiva al evangelio, es porque un milagro espiritual ha sucedido en ese corazón. Es porque algo sobrenatural pasó en el corazón de esa persona. Dios ha regenerado un corazón para que responda de manera positiva al evangelio.
Si tú respondiste al Evangelio, es porque Dios de antemano preparó tu corazón para responder de manera positiva al Evangelio. No hay nada en nosotros como sembradores que podamos hacer para preparar el corazón de los pecadores. Esto es una obra sola de Dios y lo hace en su soberanía. Él decide quién y quién no. Y es obvio que Dios no prepara a todos los terrenos. Eso es algo que nos enseña esta parábola. No todos los terrenos son óptimos. Eso quiere decir entonces que cuando predicamos el Evangelio, ¿qué debemos esperar? El rechazo del Evangelio. No debería sorprendernos. Pero cuando Dios prepara un corazón, habrá una explosión de fruto espiritual. Veamos ahora los terrenos individuales. Los terrenos individuales. Y mientras vayamos viendo esto, quiero que te examines a ti mismo. Examina qué tipo de terreno eres tú. ¿Qué tipo de terreno eres tú? El primero, llamado junto al camino. Versículo 15. Estos que están junto al camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. ¡Wow! Este es el terreno más duro de penetrar. La semilla simplemente rebota allí. Las aves es una referencia a Satanás. Dice en el versículo 4 que las aves se comen toda la semilla. Eso quiere decir que no queda absolutamente nada. Y si se la comen es porque no penetra nada. Tú le puedes predicar a alguien una y otra vez y eso no hace ningún impacto en esa persona. No tiene ningún resultado. Nada se absorbe, nada penetra. Tienen el corazón duro, como de concreto. Puedes predicar el Evangelio una y otra vez, y no pasa absolutamente nada. Cada vez que le predicas el Evangelio, viene Satanás y quita esa palabra. Esa es la condición natural del corazón humano. Este es el necio del libro de Proverbios, que no toma la verdad, que no recibe la sabiduría de Dios. Y estos eran también los religiosos de Israel y siguen siendo los religiosos del día de hoy. Yo conozco a personas así. Yo conozco a personas muy cercanas a mí que son así. Les predicas el Evangelio, les predicas el Evangelio, les dice que son pecadores, que se tienen que arrepentir, que Jesucristo murió por nuestros pecados. Y no pasa absolutamente nada. Es más, se vuelven más impíos. Pero esa, hermanos, es la condición natural del corazón humano. En Hechos 17, versículo 32, aquí tenemos a personas así, que dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ay, ya, cállate. Otra vez vienes con ese cuento. ¿Ah? Ahí viene el evangélico, el cristiano otra vez a predicarme lo mismo. Parece un disco rayado, como decimos en nuestro país. El segundo terreno es el de pedregales. Dice, y de igual manera estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben ¿cómo? Versículo 16, la reciben con gozo. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son ¿cómo? Temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Hay personas que pareciera que sí reciben la palabra. Pareciera que hay raíces que están creciendo. Pero todo es superficial. Todo es superficial.
que tienen gozo porque oyeron un mensaje bonito y pareciera que por ese gozo recibieron la palabra, pero déjame decirte algo, hermanos. El gozo no es ningún indicativo de que se ha recibido la palabra. Las emociones no son indicativos de haber recibido la palabra. Las emociones no son ningún indicativo de haberse uno convertido. Tenemos que entender eso muy claro. Y el Señor es muy claro aquí. Dicen que reciben la palabra con gozo. Pero todo es superficial. Hay personas que pareciera que se convierten, que creemos que por el gozo que recibieron la palabra, se convirtieron. Pero el gozo solamente es una emoción. Más distintivo de una verdadera conversión es el quebrantamiento y la tristeza por ofender a Dios. En el libro de Santiago dice Santiago, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Eso sí es una verdadera conversión. En Mateo 5 también, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que se ríen. No. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que no debemos asumir que porque alguien demuestra gozo al oír el evangelio, que se haya convertido genuinamente. Nunca debemos apelar a las emociones humanas, aun si está llorando, porque a lo mejor sus emociones fueron movidas, fueron manipuladas, que es algo que se puede hacer con facilidad. Las emociones, hermanos, no significan absolutamente nada. No debemos dar por hecho que ha ocurrido una verdadera conversión basándonos en las emociones. No es así como debemos hacerlo. Las emociones, otra vez, no significan nada. No importa de cuál extremo estamos hablando, si es gozo o si es tristeza. Las reacciones emocionales no son necesariamente consistentes con una verdadera conversión. Y esto lo enfatizo mucho. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen muchas iglesias hoy en día. Apuntar a las emociones. ¿Cómo lo hacen? Una música bonita, bajan la luz, ponen el ambiente para que las emociones sean movidas, manipulan las emociones. Así como las películas y las novelas nos hacen reír y nos hacen llorar. Pero el evangelismo no tiene nada que ver con las emociones. El evangelismo tiene que ver con la mente, en proclamar la verdad, en que la persona entienda la verdad con su mente. Luego sí hay un gozo que viene después de la verdadera conversión. Pero es el gozo de saber que Dios te ha salvado. Es el gozo de saber que estás en paz con Dios. Pero eso es después. Eso no es en la parte inicial de una verdadera conversión. Y tampoco debemos apelar a las voluntades de las personas. Porque el mundo está lleno de personas con voluntades débiles. Por eso muchos pastores falsos logran que muchas personas les envíen millones de dólares. Porque manipulan sus voluntades. O cuando se les invita al pasar adelante, que hagan una oración. Cualquiera te puede manipular para hacer eso. Pero eso, hermanos, no significa que se convirtieron. Eso no significa que se convirtieron. El evangelismo apunta a la mente, a entender lo que es el evangelio, a la doctrina, a la teología. Es como respondes a la verdad. Y hay muchos dentro de las iglesias que se creen salvos
solamente porque sintieron gozo o tristeza o porque pasaron adelante e hicieron una oración. Pero esa no es la manera de ver si alguien se ha convertido. ¿Cómo es la manera? Es el fruto que viene de la conversión. El fruto que viene de la conversión. Nos dice, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son ¿cómo? Son temporales. Versículo 17. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿verdad? Como nunca fue verdadero, como siempre fue, o sea, superficial, ¿qué dice? Enseguida se apartan de ella. Y sabemos que no es verdadero y que es temporal, primero por las tribulaciones, ¿verdad? A estas personas se les promete que todos sus problemas serán resueltos. Que si se convierten y hacen esta oración, se volverán ricos, que serán sanados, que su matrimonio será arreglado. Y como no sucedió nada de eso, sino que sus problemas siguen y siguen, se van. ¿Por qué? Porque ese no es el Evangelio. El Evangelio no es que vas a ser rico en este mundo. El Evangelio no es que vas a ser sanado de tus enfermedades. El Evangelio no es que tu matrimonio se va a arreglar. Ese no es el Evangelio. Y aquí ves que las pruebas comprueban la fe de cada uno. ¿Por qué? Porque la verdadera fe no cae ante las pruebas. El verdadero convertido no se aparta de la fe cuando vienen las pruebas y las aflicciones. Si alguien quiere saber si es cristiano, solo tiene que ver cómo enfrenta las pruebas de la vida. La fe falsa, hermano, se desmorona. Pero la fe que proviene de Dios se mantiene firme. Pero el texto también nos dice por causa de la persecución. Esta gente que también tienen una fe superficial no aguantan la persecución, no aguantan las burlas. Lo que dicen las personas, se sienten avergonzados porque solo les interesa lo que dicen los demás. Y se apartan. Algo que yo viví por experiencia propia cuando me convertí. Burlas. Versículo 18. Tenemos otro terreno. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Esta es la persona cuyo arrepentimiento no es completo. También pareciera que se convirtieron. Esta es la persona que de alguna manera quiere la salvación, quiere a Cristo, pero ¿sabes qué? También quiere las riquezas y las cosas materiales. Quieren servir tanto al dinero como a Dios. Pero la Biblia nos dice que no puede servir a dos señores. Este es el joven rico de Mateo 19 que fue a Jesús y le preguntó qué debía hacer para entrar al reino. ¿Verdad? Él quería la salvación. Jesús le dice que renunciara a sus riquezas porque eso era su ídolo. Pero no estuvo dispuesto a hacerlo y tampoco estuvo dispuesto a admitir su propia pecaminosidad. Y las preocupaciones del mundo del versículo 19 se refieren a las distracciones de la época, cualesquiera que sean. Es la persona que está preocupada por las cosas de este mundo, desea las cosas de este mundo. Es la persona que ama al mundo y lo que el mundo le ofrece. Pero según 1 de Juan 2, 15 al 16 y Santiago 4, 4, el que ama al mundo es ¿qué? Enemigo de Dios. El que ama al mundo es enemigo de Dios. Es como la persona de Lucas 9, que primero tenía que ir a su casa a tomar su herencia antes de seguir a Jesús. Esta persona no es apta para el reino. El amor al dinero es un gran obstáculo.
Esta persona tiene su foco en lo material, en el dinero, en la fama, en ser popular, en obtener cosas de este mundo. Cuando se recibe el verdadero evangelio, la persona que verdaderamente recibe el evangelio, una de las evidencias y pruebas de que recibió el evangelio es que rompe con las preocupaciones del mundo. Rompe con las preocupaciones del mundo, rompe con las distracciones de la época, ya no desea las cosas del mundo. Y por eso, hermanos, es que el evangelio de la prosperidad está llevando a personas al infierno, porque promete las riquezas en vez de a Cristo. Promete un evangelio falso. Pero el evangelio según Jesucristo no promete lo que quiera el corazón corrupto y pecaminoso. Eso fue lo que Satanás le prometió a Cristo si lo adoraba, ¿te acuerdas? Eso es lo que promete Satanás y lo hace en el sistema falso del evangelio de la prosperidad, que es un sistema satánico. La persona que genuinamente recibe el evangelio se olvida del mundo, se olvida de las riquezas y de todo lo que este mundo ofrece. Eso tiene que ver con negarse a sí mismo y dejar que Cristo viva en uno. Y se olvida de todo porque sabe que Dios proveerá todo lo que necesitamos en esta vida. ¿O no es así? Por eso no nos afanamos por las cosas de esta vida. El verdadero cristiano se distingue por su amor a Dios, no por las cosas del mundo. Y ese verdadero cristiano lo vemos en el siguiente terreno, el que responde correctamente. Versículo 20. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra y ¿qué? La aceptan y dan fruto. ¿Cómo sabemos si alguien es o sea, que se convirtió genuinamente? Por su fruto, no las emociones, el fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Estos son los que están dispuestos a humillarse. Estos sí desean el cielo. Estos sí desean la paz con Dios. Estos sí desean dejar de ofender a Dios. Estos sí desean la salvación. Estos sí desean el perdón de Dios. Estos sí desean ser librados del dominio del pecado. Quieren una vida justa y quieren una vida santa. Ese es el deseo de todo terreno bueno, del corazón regenerado. Pero esa no es la condición natural del corazón humano. El corazón natural son los tres terrenos que ya vimos. Pero en este terreno algo sucedió. Algo sucedió que no sucedió en los otros terrenos. Algo la hizo buena. Este terreno no tiene piedras, no tiene espinos, no es dura. La palabra entra fácilmente. ¿Y quién hace esto? Esto lo hace Dios. Deuteronomio 30, versículo 6 dice: además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Para qué? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Quién lo hace? Dios. Y en 2 de Corintios 4:6 dice: pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Es Dios, hermanos. Dios tiene que hacer una obra del nuevo nacimiento. Por eso es que el nuevo nacimiento viene antes del arrepentimiento. Dios me tiene que hacer nacer de nuevo para yo poder creer y tener fe. Yo no nazco de nuevo porque me arrepiento.
Yo me arrepentí porque nací de nuevo. Ahora, los resultados no dependen de nosotros, ¿verdad? No es que si alguien sea 30 o 60 tenga mayor salvación que los demás. Esto no está hablando de una mayor o una menor salvación. Lo que significa simplemente es que Dios hará cosas a través de la vida de su pueblo para construir su reino y algunos serán usados más que otros. Algunos serán usados más que otros. Eso lo determina Dios. Ese es su diseño. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de la parábola de Mateo 20, en donde algunos trabajaban 12 horas y otros menos horas y todos obtienen la misma recompensa? Todos van al cielo, pero eso no depende de nosotros. Y la respuesta al Evangelio, la respuesta positiva, también tiene varias respuestas. Unos a 30, uno a 60, uno a 100. Pero eso, hermano, lo determina Dios. Pero lo que sí es importante y lo que sí tenemos que entender es que no existe cristiano sin fruto. No existe cristiano sin fruto. Si yo te pregunto, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque yo hice una oración hace 10 años. No, eso no me dice absolutamente nada. Porque yo pasé adelante en un altar. Eso no me dice absolutamente nada. Muéstrame tu fruto. Muéstrame tu fruto. Y así es como tú vas a dar prueba y evidencia de que eres un creyente genuino. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde están esas buenas obras? Muéstrame esas buenas obras. Eso no quiere decir que seamos perfectos en esta vida. Pero ahora, te pregunto a ti, ¿cuál terreno eres tú? ¿Cuál terreno eres tú? Cada domingo oyes la palabra de Dios, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede con esa palabra? ¿No te acuerdas de ella durante toda la semana? ¿De qué predicaron el domingo? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. O puede ser que recibes la palabra con gozo cada domingo. ¡Wow! Esa palabra estuvo fenomenal. Pero luego llega el lunes y no cambia tu vida. Es como si no la oíste. No produce más fruto en tu vida. No me dijiste que estuvo buena la palabra. ¿Qué pasó? ¿Qué cambio hubo en tu vida después del domingo? ¿Qué fruto salió después del domingo? O a veces eres de las personas que oyen la palabra, pero tu mente está ocupada con las cosas de este mundo. ¿Qué si el trabajo? ¿Qué si las cuentas? ¿Qué si lo otro? ¿Qué si aquello? Y no tienes tiempo para Dios. O eres de las personas que oyes la palabra cada domingo, la aceptas en tu corazón y haces cambios en tu vida. Haces los cambios necesarios en tu vida. ¿Para qué? Para llevar más fruto. Para darle la gloria a Dios. Para hacer un buen testimonio en este mundo que nos está viendo. Usas tus dones espirituales en la iglesia. Predicas el evangelio. ¿Estás llevando fruto? Entonces, solo tú sabes cuál terreno eres. Solo tú lo sabes. Y hoy que vamos a tomar la Santa Cena, medita en estas cosas, examínate. Y que Dios haga su voluntad en tu vida. Amén. Bueno, ahora tenemos el gran privilegio de ir a la cena del Señor.